Sean todos bienvenidos a esta presentación. En esta presentación repasamos las 100 preguntas cívicas que usted necesita saber para ser el próximo ciudadano o la próxima ciudadana de los Estados Unidos. En este estudio de estas preguntas estamos dividiendo las preguntas en 9 grupos. De esta manera se le hará más fácil memorizar cada pregunta y cada respuesta. Pero vamos y comencemos este estudio. El grupo número 1 tiene que ver con la geografía de los Estados Unidos. Había 13 estados originales. Nombre 3. Nueva York, Virginia y Maryland. Nueva York, Virginia y Maryland. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. Porque representan las 13 colonias originales. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. El territorio de Luisiana. Mencione uno de los 2 ríos más largos en los Estados Unidos. El río Mississippi. El río Mississippi. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. El Océano Pacífico. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico. El Océano Atlántico. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Puerto Rico. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En el puerto de Nueva York. En el puerto de Nueva York. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York. Nueva York. Mencione un estado que tiene frontera con México. California. California. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. Ahora continuemos con el grupo número 2. Este grupo tiene que ver con personas importantes en la historia de los Estados Unidos. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. Indios americanos. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. James Madison. James Madison. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington.
George Washington. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano. Diplomático americano. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Donald Trump. Donald Trump. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? James David Vance. James David Vance. También se conoce como J.D. Vance. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Mike Johnson. Mike Johnson. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. John Roberts. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? En la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. Usted también puede decir que luchó por los derechos de la mujer. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. Cherokee. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos. Africanos. Ahora continuemos con el grupo número 3. Este grupo tiene que ver con días importantes en los Estados Unidos. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? En 1787. En 1787. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. El 4 de julio de 1776. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. El 15 de abril. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. En noviembre. Ahora continuemos con el grupo número 4. Números importantes en los Estados Unidos. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? De 2 años. De 2 años. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? De 4 años.
De 4 años. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? De 6 años. De 6 años. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9 jueces. 9 jueces. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27 enmiendas. 27 enmiendas. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100 senadores. 100 senadores. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435 miembros votantes. 435 miembros votantes. Ahora continuemos con el grupo número 5. Partes del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía capitalista. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Separación de poderes. Separación de poderes. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del estado. A todas las personas del estado. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a que tienen más gente. Debido a que tienen más gente. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. Revisa las leyes. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. Imprimir dinero. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Conceder licencias de conducir. Conceder licencias de conducir. Nombre una rama o parte del gobierno. El Congreso. El Congreso. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. El presidente. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. El presidente. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. El presidente. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. El presidente. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. El vicepresidente. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. Asesora al presidente. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano.
¿Cuál es el partido político del presidente actual? Republicano. Republicano. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. El Congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. La Corte Suprema. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Educación y Secretario del Trabajo. Secretario de Educación y Secretario del Trabajo. Ahora continuemos con el grupo número 6. Documentos importantes en los Estados Unidos. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. La Constitución. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. Se redactó la Constitución. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. Establece el gobierno. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. Un cambio a la Constitución. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros el pueblo. Nosotros el pueblo. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. La Carta de Derechos. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? La vida y la libertad. La vida y la libertad. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Declaró nuestra independencia. Declaró nuestra independencia. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. The Star Spangled Banner. Usted también puede decir la bandera estrellada. Ahora continuemos con el grupo 7. Derechos y responsabilidades. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Todos deben obedecer la ley. Todos deben obedecer la ley. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de religión y libertad de expresión. Libertad de religión y libertad de expresión.
¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance. A los Estados Unidos. A los Estados Unidos. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad a otros países. Renunciar a la lealtad a otros países. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar y afiliarse a un partido político. Votar y afiliarse a un partido político. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 18 años en adelante. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. A la edad de 18 años. ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. Ahora continuemos con el grupo número 8. Guerra y eventos. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. Libertad. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos. Debido a los impuestos altos. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La Guerra Civil. La Guerra Civil. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La Guerra Civil. La Guerra Civil. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Esclavitud. Esclavitud. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. Japón, Alemania e Italia. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo. Comunismo. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El Movimiento de Derechos Civiles. El Movimiento de Derechos Civiles. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos?
Terroristas atacaron los Estados Unidos. Terroristas atacaron los Estados Unidos. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos: el Día de la Independencia y el Día de Acción de Gracias. El Día de la Independencia y el Día de Acción de Gracias. Ahora continuemos con el grupo número 9, ubicaciones importantes de los Estados Unidos. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas van a variar aquí dependiendo donde usted vive. Mire en la descripción de este video donde le pondré un enlace que lo llevará a la respuesta. Continuemos. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Al igual que la pregunta anterior, aquí usted también tiene que mirar en la descripción de este video donde le pondré un enlace que lo va a llevar a la respuesta. Tenga en mente que para esta pregunta usted tiene que tener su código postal para poder encontrar al representante a nivel nacional que lo representa a usted, su área específicamente. Continuemos. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? También para esta pregunta usted tiene que ver en la descripción de este video donde le pondré un enlace que lo llevará a la respuesta. Continuemos. ¿Cuál es la capital de su estado? Para esta pregunta les he puesto un mapa, lo cual tiene frente a usted. Lo que tiene que hacer en este caso es encontrar el estado donde usted vive y junto a la estrella roja encontrará la capital de su estado. Por ejemplo, si usted vive en el estado de Nevada, la capital es Carson City. Si usted vive en el estado de Colorado, la capital es Denver. Si vive en el estado de Nuevo México, la capital es Santa Fe. Y si vive en el estado de Nueva York, la capital es Albany. Localice su estado y junto a la estrella roja encontrará la capital de su estado. Y de esta manera hemos llegado a la conclusión de esta presentación. No se les olvide suscribirse a este canal, déjenos un like y también comparta todos estos videos, porque de esta manera podemos alcanzar a toda nuestra comunidad y mantenerla informada sobre el proceso de la ciudadanía de Estados Unidos. Y los veré en la próxima presentación.